Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y, con una sonrisa helada, me dijo: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial». Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. Gente especial. ¿Yo no era gente especial? Yo, que durante 3 años había pagado los $500 mensuales de su alquiler, comprado cada mueble de su casa y llenado su nevera cuando no tenían nada para comer. Me quedé allí, en el salón de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1 tonelada, mientras mi hijo evitaba mi mirada y Lena se acomodaba en el sofá que yo misma les había comprado. En mi armario colgaba, inútil, el vestido rosa pálido que había elegido con tanto cariño para su boda, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Gasté $200 en ese vestido, imaginando lo bien que luciría en las fotos de la boda de Max. Fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado $1000 para dárselos como regalo de bodas. Llamé a mi hermana Diana en Chicago para contarle la buena noticia. Limpié mi casa de arriba abajo pensando que, tal vez, vendrían a celebrarlo conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo, con esas 4 palabras envenenadas: solo gente especial. Finalmente, Max levantó la vista y con una voz que sonaba ensayada me dijo: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que mentía. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, el mismo para el cual yo le había dado $800 el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que se suponía que no debía ver. Una semana más tarde, exactamente 7 días después de aquella humillación, Lena me llamó con una voz completamente distinta. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, el alquiler está atrasado. El casero nos presiona y dice que si no pagamos esta semana nos echa. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba como si el mundo se acabara. Yo guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que corrí al banco a hacer esa transferencia. Todas las veces que cancelé mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que comí arroz y frijoles para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tenían la desfachatez de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», le respondí con una calma que me sorprendió, «¿no te advertí que yo solo ayudo a gente especial?». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que escuché los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Renate, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Tú eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Puras mentiras envueltas en esa vocecita dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz con la que me pidió dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos que yo ayudé a pagar, sin saber que jamás presenciaría la ceremonia donde los intercambiaban. Durante tantos años había tenido la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, cuidando cada palabra, cada gesto, cada regalo, con la esperanza de recibir una migaja de afecto de mi propio hijo. Yo había sido la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba aunque me trataran como si fuera invisible. Pero aquella frase, «solo gente especial», despertó algo en mí que llevaba demasiado tiempo dormido. En mi cabeza empecé a calcular todo el dinero que había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, la cifra superaba los $20.000. $20.000 que había tomado de mi jubilación, de mis ahorros, de la herencia que mi difunto esposo me dejó para vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillaciones soportadas en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo y que lo único valioso de mí era mi dinero. Lloré por la madre ingenua que había sido,
por la mujer que se había perdido intentando ser indispensable para quienes me consideraban prescindible. Cuando amaneció, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años dando amor sin recibirlo de vuelta. Pero en mi mirada había algo nuevo, una dureza que no reconocía, una determinación que llevaba enterrada demasiado tiempo. Fui a la cocina y preparé café, como había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé el teléfono esperando un mensaje de disculpa por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia prioridad. Me senté en la mesa donde tantas veces planeé sorpresas para ellos, conté billetes para cubrir sus gastos o lloré en silencio por su indiferencia. Esta vez, esa mesa sería testigo de algo distinto. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y empecé a hacer cuentas. Quería ver con números exactos el tamaño de mi estupidez. Alquiler mensual, $500 x 36 meses igual a 18.000. Comida y víveres, $200 al mes igual a 7.200. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios igual a 3.000. Emergencias médicas de Lena igual a 800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron igual a 2.500. Reparación del aire acondicionado igual a 600. Los muebles del salón igual a 1.200. $33.400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33.400 que había tirado por la ventana. Dinero que salió de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros reunidos a lo largo de décadas de trabajo honesto. Todo para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto por mí. El teléfono sonó. Era Max. Antes, mi corazón se habría acelerado corriendo a contestar, esperando una disculpa, una explicación, algo, pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces, hasta que se apagó. 10 minutos después volvió a sonar. Era Lena. Lo dejé sonar también. Luego llegó un mensaje de Max. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un motivo específico, sin un encargo para ellos. Siempre era ir al banco a transferirles dinero, al supermercado a comprarles algo, a la farmacia por las medicinas de Lena. Ese día caminé solo porque yo quería. Pasé por el parque donde tantas veces llevé a Max de niño. Recordé a ese dulce pequeño que me abrazaba fuerte y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo creí que debía comprar el afecto de mi propio hijo? Al llegar al banco, donde tantas veces hice transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El director, el señor Klein, me reconoció tras el cristal y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había gestionado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directo a su despacho. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Richter? ¿Ocurrió algo? Su preocupación era genuina. Más genuina que cualquier interés que Max me había mostrado en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos. Respondí. Quiero cancelar todo. Y además quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejó de sonar. Max, Lena, otra vez Max. Era como si tuvieran un radar para detectar que su fuente de ingresos corría peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Richter, me dijo el señor Klein al entregarme los papeles, disculpe que me entrometa, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aquel hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias,
Mostraba más preocupación por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein, respondí. Al contrario, he dejado de presionarme yo misma. Cuando salí del banco me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una enorme carga en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero volvía a ser enteramente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso y no como a una persona. Volví a casa y pensé en todas las cosas que había dejado de hacer para complacer a Max y a Lena. Los viajes que no hice para ahorrarles dinero. Los amigos a los que dejé de ver porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los hobbies que abandoné porque cada dólar que gastaba en mí era $1 menos para sus necesidades. Al llegar, encontré 3 coches aparcados delante de mi puerta. El de Max, el de Lena y otro que no reconocí. Por las ventanas pude ver movimiento dentro de mi casa. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Yo les había dado llaves porque confiaba en ellos. Porque pensé que algún día me cuidarían como yo los había cuidado. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora del primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Abrí y vi una escena que no olvidaré jamás. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor que no conocía revisaba papeles sobre mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con una voz que sonó más alta de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, con esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Renate, menos mal que estás, dijo. Tenemos que hablar. El señor Fisher es del despacho de abogados con el que consultamos sobre tu situación. Mi situación. Salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max alzó por fin la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, dijo, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que además bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué lo hiciste. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó ofreciéndome la mano. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su salud mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. Fui directa a la mesa del comedor y recogí todos los documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tienen derecho a mirar esto sin mi consentimiento. Mamá, intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos cortaste financieramente sin explicación. Luego no respondes las llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó intentando tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para cuando necesitaba algo. Renate, cariño, dijo, sabemos que estás muy estresada. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Entonces entendí por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme. Era para declararme mentalmente incapacitada y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me dijo que solo invitaron a gente especial a su boda ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con firmeza. Estoy más clara que en años, y se van a ir de mi casa ahora mismo. El doctor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados para sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta sobrepasada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está deteriorada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. ¿Comportamientos preocupantes? La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo qué? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Dejar de financiar la vida de 2 adultos que me tratan como basura? Lena se levantó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Formas parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos.
Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y sin barniz. Todo lo que tenía les pertenecería algún día. En su mente yo ya estaba muerta y solo estaban cobrando la herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos yo era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres fuera de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enfadado cuando no consigue lo que quiere. Mamá, no podemos irnos así. Tenemos obligaciones. El alquiler, las cuotas del coche, la tarjeta de crédito que firmaste como aval. No puedes cortarnos de un día para otro. No puedo. Mi voz subió por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené la nevera de una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí. El doctor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la dejó sobre mi mesa. Señora Richter, dijo, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y a Lena gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Sería algo temporal, hasta que usted se recupere. Cogí la carpeta y, sin abrirla, la arrojé directamente a la papelera. La única transición que va a ocurrir aquí es la suya. Hacia la puerta, dije. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración contenida, de rabia. No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, ni en mi felicidad, ni en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa para mi vida, de repente soy una anciana confusa que necesita tutela legal. Max intentó acercarse, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que se abalanzaba a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo, con voz que pretendía ser arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglarlo si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra me supo amarga. Ser razonable significa seguir pagando vuestra vida mientras me tratáis como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de mi hijo único. El doctor Fisher recogió sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales por problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Comprendí que no era solo una maniobra manipuladora familiar, era una amenaza legal real. Querían declararme incapaz de administrar mis propios asuntos. Señor Fisher, le dije mirándole a los ojos. Le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas ejemplarmente durante 40 años, que crió a su hijo sola tras la muerte de su marido, que trabajó honradamente hasta su jubilación y que, hasta la semana pasada, mantuvo económicamente a dos adultos perfectamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin mostró su verdadero rostro. Esto no va a quedar así, Renate. Tenemos derechos y abogados también. Perfecto, contesté. Contraten todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar sus teatrillos legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí por última vez. Mamá, esto te va a salir muy mal. Vas a quedarte sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dije con profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina, ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi elección, no por vuestra negligencia. Al cerrar la puerta tras ellos, me quedé en el salón rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Aquella noche no pude dormir, pero no por tristeza o por arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber reclamado el control de mi vida.
Me acosté despierta, trazando mis siguientes pasos como una general preparando una batalla. Si Max y Lena querían guerra, se la daría. Pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista. Mi primera parada fue el despacho del abogado señor Weber, a quien conocía desde años atrás por los trámites del testamento de mi esposo. A diferencia del doctor Fischer, traído por Max y Lena, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. Señora Richter, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que piensa. Se llama Elder Financial Abuse, abuso económico contra personas mayores, y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me calmaron y a la vez me preocuparon. Me calmó comprobar que no estaba loca y que lo sucedido era realmente abusivo. Me preocupó al darme cuenta de la gravedad del asunto. Tenemos que documentar todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó al ver la suma total, $33.400 en 3 años. Señora Richter, me dijo, con ese dinero podría haber vivido cómoda, viajar y disfrutar su jubilación. En su lugar, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí del despacho del señor Weber tenía un plan completo. Primero, cambiar todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalar un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abrir una cuenta nueva en un banco distinto donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, empezar a vivir la vida que pospuse durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, me conocía porque siempre compraba cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez fue distinto. Señora Richter, ¿qué la trae hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó, con la familiaridad de quien ha sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer, respondí. Esta vez es por mi casa. Necesito cambiar todas las cerraduras, y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no preguntó más. Mientras elegía las cerraduras, apareció su hijo Ethan, que instala sistemas de seguridad. Fue una providencia. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena, llamando desde otro teléfono porque yo había bloqueado su número tras el enfrentamiento del día anterior. Renate, por favor no cuelgues. Tenemos que hablar como adultos civilizados. Háblame, dije, seca. Mira, entiendo que estés enfadada por la boda. Fue un error. Hablamos con Max y queremos compensarte. ¿Qué te parece si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa. Cocinar juntos como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me dan ganas de reír. Lena, ¿cuánto alquiler debes exactamente? Pregunté. El silencio al otro lado confirmó que había tocado un nervio. Pues, 2 meses. Son $1.000 en total. Pero no te llamo solo por eso, Renate. Realmente te echamos de menos en nuestras vidas. ¿A mí o a mi dinero? Pregunté directamente. A las 2 cosas, respondió con una honestidad sorprendente. No te voy a mentir. Si necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo bastante importante como para estar en su boda? ¿Por qué no recibí una llamada que no fuera para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Otro silencio. Los dos sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, solo te voy a explicar esto una vez. Durante 3 años me trataste como a un cajero automático con sentimientos. Me usaste. Me ignoraste. Me humillaste. Y para colmo, me insultaste de la peor manera.
Ahora que el dinero se está acabando, de repente te acuerdas de que me quieres. Renate, por favor, dijo ella. La corté. No hay por favor. Ustedes eligieron cuando decidieron que yo no era lo bastante especial para su boda. Ahora yo escojo. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no iba desde hacía más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había reservado para mí se convertía en su emergencia. S.R.A. Richter. Me llamó mi estilista favorita, Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras. No me olvidé de ustedes, Cynthia. Me olvidé de que yo también merezco que me mimen. Me di el gusto completo: corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años gasté dinero en mí sin sentir culpa. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me habló de su vida, sus hijos, sus sueños. Fue un alivio tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. Está preciosa, señora Richter, dijo al terminar. Pero más que eso, se la ve libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia. Por fin aprendí a decir no. Cuando regresé a casa esa tarde había un coche frente a mi puerta que no reconocí. El corazón se me aceleró un instante, pensando que Max y Lena habrían vuelto con refuerzos, pero al acercarme vi a una mujer mayor sentada en los escalones del porche. ¿S.R.A. Richter? Preguntó al bajarme del coche. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Llevamos años de vecinas, pero nunca tuvimos ocasión de hablar. Ayer escuché voces muy altas en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación sincera me conmovió profundamente. Una desconocida mostraba más interés por mi bienestar que mi propio hijo. Pase, señora Brooks. Le haré un café y le contaré una historia que no va a creer. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Richter, dijo, hizo lo correcto. Yo pasé por algo parecido con mi hija hace 5 años. También creí que era mi deber financiar su vida adulta. También pensé que no me querría si no le daba dinero. ¿Qué ocurrió? Corté el grifo cuando comprendí que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron emocionalmente, me chantajearon, intentaron hacerme sentir culpable. Pero a los 6 meses mi hija me llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me devolvieron la esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Max y Lena lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió con honestidad. Pero ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, la comida o sus caprichos. Me fui a la cama pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejó de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde distintos teléfonos, pero yo había desarrollado una habilidad nueva: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Richter, dijo Ethan mientras colocaba las cámaras, este sistema le dará una tranquilidad absoluta. Podrá ver en su móvil quién se acerca a su casa aunque usted no esté. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automática a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para conservar mi recién encontrada paz. Mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años: llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido el contacto porque, cada vez que hablábamos, yo le contaba los logros de Max y Lena, cuánto dinero les había dado, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora comprendía que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Renate, contestó Diana, sorprendida. Hermana,
¿Cómo estás? Hace meses que no hablamos. Bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, se me partía el alma escucharte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se midiera en dólares. Quise decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba de ti con cariño cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era mi madre me ayudó con esto o mi madre me compró aquello, pero nunca echo de menos a mi madre o quiero a mi madre. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada, duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté? Continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos reformar su casa, o cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que murieras para poder vivir de verdad. Esa revelación me golpeó como un cubo de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planificaban un futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en la cocina a procesar toda esa información. Años de matrimonio con un hombre que me amó de verdad, 35 años criando sola a mi hijo tras la muerte de mi esposo, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100.000. Sonó el timbre y, en las nuevas cámaras, vi que era Eleanor con una taza en la mano. Abrí la puerta y me tendió un café recién hecho. Pensé que quizá le vendría bien compañía después de todo lo de ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya empezaba a apreciar. Nos sentamos en el salón y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me decía exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí, somos especiales para ti, todo será nuestro algún día. Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de la manipulación emocional. ¿Cree que tal manual existe? Pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen el mismo libro. Capítulo 1. Hazla sentir indispensable. Capítulo 2. Crea emergencias financieras constantes. Capítulo 3. Cuando se resista, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez cómico y trágico reconocer patrones tan previsibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez se sintió culpable por cortar el dinero? Le pregunté. Todos los días durante los 3 primeros meses, respondió con honestidad. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que buscar un segundo empleo. Su marido dejó de jugar al golf cada fin de semana y empezó a buscar trabajos extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y, lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años: visitar la tumba de mi esposo. Siempre me inventaba excusas para no ir porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque era mejor invertir la carrera de taxi en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert se veía un poco descuidada porque llevaba meses sin ir a limpiarla. Me senté en la hierba junto a la lápida y le hablé como si estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, volqué toda mi energía en Max. Quise ser la mejor madre del mundo, pensando que así compensaría que creciera sin padre, y creo que, en el proceso, me olvidé de ser yo. El viento sopló suave y por un momento sentí que me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien a quien no reconozco. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. Y su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir en paz lo gasté en cuidarlos. Pero eso se acabó, amor. He aprendido. Limpié la tumba, cambié las flores marchitas por otras nuevas y me quedé allí otra hora, disfrutando simplemente de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa a resolver una crisis de Max y Lena. Al regresar, otra vez había 3 coches frente a mi puerta. El corazón se me aceleró,
pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y 2 personas más que no reconocí. Todos parecían alterados, hablaban entre ellos y señalaban mi casa. No bajé del coche. En su lugar, llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están otra vez en mi casa. Esta vez han traído a más gente. ¿Qué hago? No salga del coche, señora Richter. Voy para allá ahora mismo y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, pedí una orden de alejamiento temporal. No pueden estar en su propiedad. Minutos después, el señor Weber y 2 patrullas llegaron. Vi a los agentes hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular furioso. Vi a Lena llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a marchar de inmediato. Al bajar, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo. Max, respondí con una calma que me sorprendió. La familia no amenaza con tutelas por incapacidad. La familia no entra en casa ajena sin permiso. La familia no trata a su madre como a un cajero automático. Lena chilló desde la acera. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que avalaste. No puedes abandonarnos así. Intervino el señor Weber. Señora Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi despacho. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos voluntarios realizados durante 3 años. Los vi marcharse en sus coches, derrotados pero no vencidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en toda esta situación me sentí segura. Tenía ayuda profesional. Tenía el apoyo emocional de Eleanor. Y, lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo luce una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se interesaban de verdad por la vida de la otra y reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la velada. Yo quería eso con Max también, le confesé a Eleanor cuando su hija se fue. Y quizá lo tengas algún día, respondió. Pero primero él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a la cama con esperanza en el futuro. Los días siguientes transcurrieron extrañamente en paz. Las cámaras mostraban que Max y Lena pasaban en coche frente a mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces se detenían unos minutos, pero sin bajar. Era como si estudiaran mi rutina, buscando el momento perfecto para su siguiente movimiento. El señor Weber me había aconsejado documentar cada una de esas visitas, así que llevé un registro detallado con fecha y hora. Su insistencia jugará a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que aparecen después de haberles pedido que no se acerquen, fortalece nuestra solicitud de una orden de alejamiento permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras mostraron a una joven muy bien vestida, con una carpeta en la mano y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su porte me indicó que no se trataba de una visita social. Buenos días, señora Renate Richter, dijo cuando abrí. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Mayores. Hemos recibido un reporte de que podría encontrarse en situación de riesgo y necesitamos realizar un control de bienestar. Se me heló la sangre. Max y Lena habían escalado el asunto. Ya no eran solo amenazas de abogados privados, ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, intentando conservar la calma. Por supuesto. Me mostró una credencial oficial que parecía auténtica. Soy la trabajadora social señora Smith. ¿Puedo pasar para hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que negarme habría sido peor para mi caso. La señora Smith se sentó en mi salón y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su conducta financiera, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha presentado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos dijeron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos.
Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para pintarme como a una anciana mentalmente alterada. Reconocí la letra de Elena en ese lenguaje. Siempre fue hábil manipulando palabras para conseguir lo que quería. Señora Smith, dije con toda la dignidad que pude, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una visita de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase "si no tiene nada que ocultar" me indignó. Es la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no te quejes porque violen tu privacidad. Señora, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a nada sin representación legal presente. Llamé al señor Weber y estuvo allí en 20 minutos. Al entrar y ver a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señora Smith, dijo, tras verificar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación y cualquier investigación no autorizada constituye hostigamiento. Señor, replicó la señora Smith, con menos seguridad que antes, tenemos reportes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares?, preguntó el señor Weber con sequedad. ¿Los mismos que intentaron que firmara un poder notarial sin representación? ¿Los mismos que entraron en su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados? ¿Los mismos que la excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero? El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional sufrido por mi clienta. $33.400 retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señora Smith revisó los documentos con creciente incomodidad. Era evidente que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. Señora Richter, dijo al fin, ¿puede explicarme por qué dejó de manera tan abrupta el apoyo financiero a su hijo? Porque por fin descubrí que me estaban usando, respondí sin más. Porque comprendí que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia?, preguntó la señora Smith. Me indigna esa pregunta, señora Smith. Mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de sostenerse. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección. Y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señora Smith, ¿le parece normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71? La señora Smith no respondió de inmediato. Vi cómo revaluaba toda la situación. Señora Richter, preguntó al cabo de un momento, ¿administra usted completamente sus finanzas? Puedo mostrarle mis estados de cuenta bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de manera independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales sanas con mis vecinas. ¿Toma alguna medicación? Solo vitaminas y, de vez en cuando, aspirina. No tengo patologías que requieran medicación. El señor Weber añadió. Mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos completos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado mental y físico. La señora Smith cerró su carpeta. Señora Richter, con base en esta conversación y en la documentación revisada, no aprecio indicios de riesgo ni necesidad de intervención. Cerraré este caso. Tras su marcha, el señor Weber y yo permanecimos en silencio unos minutos. Al fin, dijo. Renate, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales e intentar que la declaren incapaz. ¿Eso significa que están desesperados? Exactamente. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda de incapacidad. Es costosa y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían lograr que le asignen un tutor. La idea me aterrorizó.
Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, añadió, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente capaz y de que ellos están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para desahogarme. Tras escucharme, dijo: Hermana, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando las relaciones familiares, gastando en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación. Todo por volver a meter mano en tu cuenta. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían mostrado su verdadera naturaleza por completo. No había vuelta atrás. No existía posibilidad de reconciliación genuina. Para ellos, nunca fui una madre ni una suegra respetada. Siempre fui dinero con piernas. Esa revelación, aunque dolorosa, fue liberadora. Ya no tenía que dudar de si hacía lo correcto. Ya no tenía que sentir culpa por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico valía menos para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería para conocerme. Renate, te presento a mis amigas. Cynthia, a la que ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones parecidas con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen había cortado la relación con una hija que solo aparecía cuando necesitaba algo. Alfreda tuvo que cambiar su testamento al descubrir que sus nietos la veían como su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creí tener. Renate, dijo Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué he descubierto? Les dije. La soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que la soledad en paz contigo misma. Al menos, ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra recién adquirida lucidez. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se marcharon, me senté en el jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizá yo las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta estaba completamente sola, financieramente. No dependía de nadie, no tenía obligaciones económicas con nadie más que conmigo. Y, en lugar de asustarme, esa realidad me emocionó. Podía viajar cuando quisiera. Podía reformar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a causas que me importaban. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas desagradecidas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, quise planear mi futuro. Un mes después de la visita de la trabajadora social, pensé que por fin había ganado la guerra. Me había sentado en una rutina hermosa, desayunaba con calma y leía el periódico, cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o con alguna de mis nuevas amigas, y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi caballete nuevo, el señor Weber llegó a mi casa con un gesto sombrío que me heló la sangre. Renate, tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal de incapacidad en el juzgado de familia. Solicitan que le asignen un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era posible, pero oírlo en voz alta lo volvió terriblemente real. ¿Eso significa que pueden tomar control de mi dinero? Si un juez determina que no puede gestionar sus asuntos, sí. Podrían nombrar a Max como su tutor legal, dándole control total de sus finanzas. Me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda de mi vida. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incapaz para robarme. Señor Weber, ¿qué pruebas pueden tener? Usted mismo ha visto que estoy totalmente capacitada. Tienen declaraciones de 3 testigos que dicen que usted ha actuado de forma errática. También presentaron facturas médicas supuestamente impagadas y medicamentos que, dicen, usted acapara sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas pendientes ni medicamentos acumulados.
Lo sé, Renate, pero han fabricado evidencias convincentes. Además aportan la declaración del Dr. Lyman, donde dice que usted se niega a cooperar con una evaluación psiquiátrica, y lo interpretan como signo de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de enfermedad. Habían usado mi instinto de protegerme como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis, y alguien que dice ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre tuvo problemas conmigo porque a veces mis amigas aparcaban frente a su casa. El señor Green sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener contra mí. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no cuadra. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, qué gusto verla. ¿Cómo está, señor Green? Me dijeron que firmó una declaración diciendo que tengo comportamientos erráticos con mis medicamentos. Se puso rojo como un tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por su medicación. Dijo que estaba preocupada porque usted se comportaba de forma extraña. ¿Y qué le respondió? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y, ocasionalmente, aspirina, que no tiene recetas regulares. Pero insistió en que eso era la prueba de que no cuidaba su salud adecuadamente. Intervino el señor Weber. Señor Green, ¿firmó algún documento? Ella trajo un papel que decía que yo confirmaba que las compras de medicación de la señora Richter eran irregulares. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no comprendía. La manipulación de Lena no conocía límites. Señor Green, le dije, necesito que redacte una declaración contando exactamente lo ocurrido y dejando claro que no tengo ningún problema con la medicación. Por supuesto, señora Richter. Lamento muchísimo este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a ver al señor Davis. Nos recibió con hostilidad evidente. ¿Qué quieren? Señor Davis, dijo el señor Weber, tengo entendido que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y es verdad. Esa mujer está loca. Lleva semanas actuando raro. ¿Puede concretar? Instaló cámaras como si viviera en una zona de guerra, tiene extraños visitándola todo el tiempo, y le grita a su familia en la calle. Comprendí que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras eran para protegerme. Los extraños eran mis nuevas amistades. Los gritos fueron mi defensa ante las invasiones de Max y Lena. Señor Davis, le dije, ¿sabe por qué instalé cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es justo lo que diría una loca, respondió con crueldad. No había forma de razonar con él. Su testimonio se basaba en observaciones superficiales malintencionadas. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planear la defensa. Renate, dijo, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, experta en capacidad mental. Puede certificar oficialmente que usted está plenamente competente. ¿Y si Max y Lena han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incapaz? Renate, el sistema no es perfecto, pero tampoco está totalmente podrido. Tenemos pruebas sólidas de su competencia y de la motivación económica de ellos. Vamos a pelear esto. Al día siguiente acudí a la cita con la doctora Moore, una mujer de unos 50, de mirada amable pero aguda. Señora Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre memoria, razonamiento, manejo financiero y salud emocional. También me aplicó test cognitivos y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima de la media para su edad. No solo es mentalmente competente, su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia hace esto? Por lo que me ha contado y lo que he revisado, esto parece un caso clásico de explotación económica de una persona mayor.
Por desgracia, es más común de lo que la gente cree. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también dejó claro que la demanda era real y que había que afrontarla. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de urgencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté lo de la demanda de incapacidad, todas se indignaron. «Renate», dijo María, «nosotras declararemos a tu favor. Llevamos semanas contigo y cualquiera ve que estás estupenda». «Más que estupenda», añadió Cynthia. «Estás más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 que conozco». Alfreda, con su sabiduría de 80 años, me tomó las manos. «Renate, querida, lo que están haciendo tus hijos no es nuevo. Generaciones de hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti». Sus palabras me devolvieron la esperanza. No estaba sola en esta batalla. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos, en primera fila, de mi transformación. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije. Que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Aunque yo quisiera perdonar todo lo de hasta ahora, de esto no hay vuelta atrás. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí definitivamente del hijo que creí tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero dentro de mí también nació algo nuevo, una determinación de hierro para no dejar que me arrebataran no solo el dinero, sino también la dignidad y la libertad. La guerra había empezado oficialmente, y yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Ese día no solo juzgarían mi capacidad mental, juzgarían mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber llegó a las 7 de la mañana para repasar por última vez nuestra estrategia. «Renate, recuerda, la carga de la prueba es de ellos. Tienen que demostrar que eres incapaz. Nosotros solo debemos mostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya viene sesgado? El juez Miller tiene fama de ser justo. Revisé sus casos y no favorece automáticamente a las familias. Está comprometido con proteger los derechos de las personas mayores». Llegamos al juzgado a las 9. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo, seguramente comprado para la ocasión, y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo estaba. El funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó la mía, pero Lena sostuvo la suya con una frialdad que confirmaba que, para ella, esto no era más que una transacción. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con esa seguridad de quien ya ha ganado casos similares. En su alegato inicial dejó clara su estrategia: presentarme como una anciana confundida, manipulada por extraños para alejarme de mi amorosa familia. «Señoría», dijo con tono solemne, «la señora Renate Richter ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Cortó todo apoyo económico a su familia sin explicación racional. Instaló sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se aisló de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que evidentemente se aprovechan de su vulnerabilidad. Cada palabra estaba calculada para convertir mi empoderamiento en demencia y mi libertad en manipulación externa». Luego llamaron a sus testigos. La primera fue Lena, y su actuación merecía un Oscar. Lloró al describir cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. «Señoría», dijo con voz temblorosa, «Renate siempre fue como una segunda madre para mí. Ver su deterioro ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita». Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la contrainterrogó, las grietas aparecieron. «Señora Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero?» «Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Una fecha concreta?» «No recuerdo».
¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que, cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a gente especial? Lena se sonrojó. Esas palabras se sacaron de contexto. ¿Y cuál sería el contexto adecuado para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder con solvencia. Siguió Max. Verlo jurar decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Ese era el niño al que crié sola, al que dediqué mi vida. Mi madre siempre fue muy generosa con nosotros, declaró. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que la están manipulando. En el contrainterrogatorio la máscara cayó. Señor Richter, ¿cuánto dinero recibió de su madre en los últimos 3 años? No sé la cifra exacta. ¿Le suenan $33.400? Tal vez. Ella siempre fue generosa. ¿Y cuántas veces visitó a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue atronador. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. ¿A sus 35 años necesita la ayuda de su madre de 71 para pagar el alquiler? Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero al pedirle detalles admitió que nunca habló conmigo y que todo se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehman afirmó que mi negativa a una evaluación era prueba de deterioro. El señor Weber aportó la evaluación de la doctora Moore, que lo desmentía por completo. Llegó nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, mi farmacéutico, quien explicó cómo lo engañaron para firmar una declaración que distorsionaba mis compras. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados impecables de las pruebas cognitivas. El señor Summer, de la ferretería, declaró sobre mi competencia y explicó que la cancelación de transferencias fue una decisión totalmente racional que él mismo tramitó. Eleanor y mis amigas del club de jardinería hablaron de mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sanas. Finalmente, me tocó a mí. Me levanté con dignidad y caminé al estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, la sabiduría nacida del dolor y la fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me condujo por toda la historia, los $33.400, la humillación de la boda secreta, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó al final, ¿por qué decidió dejar de apoyar económicamente a su hijo y a su nuera? Porque por fin entendí que lo que recibía de ellos no era amor. Respondí con voz firme y clara. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, yo, como persona, no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme pasar por confundida, pero respondí cada pregunta con precisión. Cuando sugirió que mis nuevas amistades me manipulaban, le expliqué que, por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el interés económico. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de influencias externas. La réplica del señor Weber fue demoledora. Señoría, aquí no hemos visto a una anciana incompetente, sino a una mujer que por fin encontró la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han aportado evidencia médica real de incapacidad. Lo que han mostrado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus recursos. El juez Miller se retiró a deliberar por 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero diáfana. Tras revisar todas las pruebas, dijo, es evidente para este tribunal que la señora Renate Richter está en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que resulten a su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Además, continuó, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por interés económico y no por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo el juicio,
Había recuperado mi libertad, mi dignidad y mi derecho a vivir sin el abuso de quienes se suponía que me amaban. Al salir del juzgado, vi a Max y a Lena discutir airados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de odio puro antes de alejarse. Max me miró por última vez y, por un segundo, creí ver arrepentimiento. Pero ya era tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, la libertad y la hermandad de mujeres fuertes que se sostienen entre sí. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio. Recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar. Podía amar. Podía crear. Podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un precioso apartamento cerca del centro. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a las personas mayores del abuso familiar. Con la otra mitad empecé a vivir la vida que siempre quise. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max y Lena. Supe por terceros que tuvieron que mudarse a un piso más pequeño y que Lena encontró trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñe lo que mi generosidad nunca logró, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que fui hace un año, miedosa, manipulada, convencida de que debía comprar amor. Esa mujer ha muerto. Y en su lugar ha nacido alguien que entendió una verdad fundamental: el amor verdadero no tiene precio, y la libertad jamás es demasiado cara. Me llamo Renate. Tengo 72 años y, por fin, he aprendido que la persona más importante a la que debo amar y proteger es a mí misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme para que pueda escribir más relatos. Gracias de corazón. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? Me encantará leerte en los comentarios. Cuéntame también desde dónde escuchas esta historia. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Hay muchas más esperándote. Con afecto sincero, hasta la próxima.